Un grupo de padres denunció esta semana abusos en una escuela en Castelar. Fue detenido el cocinero de la escuela. Los chicos lo señalaban como un hombre de blanco que los manoseaba, besaba a las nenas inclusive en la boca. Un tema realmente indignante. Fue detenido el cocinero, fueron separados de sus cargos la directora y una maestra. Vamos a ver enseguida el informe, pero queremos presentar primero, antes, a la doctora Luisa Trigo, que es psicóloga y nos ha venido a acompañar para hablar de este tema. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? No, muchas gracias a la producción y a vos por haberme invitado. Gracias por venir. Vamos a ver el informe Sí, y cómo no. hay varias preguntas para hacerle. Lo primero, porque ya lo hemos analizado en diferentes oportunidades este tema, pero la pregunta es, ¿no se hace en las escuelas públicas, no hablamos solamente de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el resto del país, un test psicológico a la gente que tiene que estar en contacto con los chicos? Esto no se implementa, ¿no? Parecería ser que no. Parecería que no. Sería muy útil. Bueno, lo conversamos enseguida, entonces vamos a ver el informe. ¿Cómo no, Bernardo? Todavía no tenemos respuesta del colegio, nada, ni siquiera un inspector, nadie, no hay ningún nexo entre los papás y el colegio. Realmente estamos sorprendidos de la mal manera que actuó el colegio. La verdad que la falta de respuestas me deja helado. ¿Cómo puede ser que estas cosas no se vieron, que ellos no se dieron cuenta que algo estaba pasando? El 20 de octubre pasado, una familia pone en conocimiento de las autoridades de la institución que había habido una situación de abuso y lejos de llevar adelante el protocolo de actuación, la institución evidentemente decidió tomar otro camino, el camino de apañar, de silenciar, de ocultar, de no permitir que esto trascienda. Las autoridades no hicieron nada y bueno, permitieron que esto estuviera pasando. Hasta que finalmente, fruto de conversaciones de tipo casual y en un cumpleaños, los mismos papás fueron viendo que no eran un hecho aislado, que era una situación que los atravesaba a muchos y decidieron espontáneamente, con mucha solidaridad entre ellos, venir a hacer la presentación el pasado viernes aquí en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y es desde entonces que se está sustanciando esta causa. Todo esto explotó el viernes, porque en la escuela se quedaron callados, no dijeron nada, ni siquiera el cocinero siguió trabajando hasta el viernes. El colegio nos carga en realidad, porque ahora cambiaron la directora y nos pusieron a la jefa de gabinete de psicopedagogía. Hicieron cambios de figuritas, sacaron una persona, hasta el domingo una persona era, no sé, algo así como asistente pedagógica y hoy está como directora general. Es la persona que junto con Mónica Guarilla se nos rió en la cara y puso en duda en todo momento las acusaciones de estos chicos. El colegio, en lugar de tomar medidas que calmen a los padres, están tomando medidas que enfurecen cada vez más. Ante el dolor esto enfurece. La angustia de todos es que estuvo hasta el viernes trabajando en el colegio. Mi hija me dijo que toda la semana le sirvió la comida como todos los días, así que estuvo hasta el viernes trabajando en el colegio. Es una vergüenza esto, no poder apartar un cocinero hasta no tener pruebas y que el tipo siga haciendo con nuestros hijos lo que quiera. No, a ver, primero están los chicos, apartar el cargo desde el 20 de octubre como tendría que haber sido y averiguar mientras tanto. No puede ser que estemos acá enterándonos de cosas que sucedían, que gente responsable. Yo tengo un hijo de 6º grado, está terminando la primaria y estamos en una incertidumbre total. Yo no puedo hoy afirmar que mi hija no fue abusada. Yo la verdad es que no noto en mi hija ningún comportamiento de todos los que nos fueron asesorando que pueden llegar a tener los nenes abusados. No sabemos qué va a pasar el año que viene. Yo pensaba tenerlo acá, ahora yo no sé qué voy a hacer. Sabemos que hay centenares, miles de familias que han decidido apostar a la educación de sus hijos confiando en esta institución y que necesitan saber qué va a pasar, necesitan tener previsibilidad, necesitan tener certidumbre. Bueno, esto hoy está en la órbita de la Dirección General de Escuela, que por lo pronto ha arbitrado esta medida. Clausura por 48 horas más, la intervención de la institución a través de las propias autoridades de la Dirección General de Escuela, y yo descarto que a medida que siga tomando las decisiones se harán públicas con el correr de las próximas horas. Bueno, varias cosas. Por un lado, el
descontrol, la falta de control sobre el personal del colegio, ¿no? En un segundo término, la actitud de las autoridades del colegio de negar. En un primer momento negar, hasta reírse, decía mi mamá, la directora se nos reía ante nuestras denuncias, y después que esta persona que estaba acusada siga 10 días más trabajando dentro del colegio, ¿no? Pero nos preguntamos al principio por la falta de exámenes psicológicos al personal que tiene que estar en contacto con los chicos. ¿Esto debería estar dentro de los protocolos? Digo, un simple test psicológico, ¿detecta la tendencia, el potencial de una persona de abusar de los chicos o no? Sí, podría ser que a través de técnicas se pudiera detectar sobre todo a los abusadores. Acá no están los docentes implicados. Es un cocinero, es alguien que viene a ser como un auxiliar. Pero que tiene contacto con los chicos. Claro, que tiene contacto con los niños. La verdad que el tema del abuso sexual es tan angustiante, Bernardo, porque fijémonos lo que decían los padres. Ellos ya no pueden confiar en las autoridades del colegio. O sea, lo primero que se resiente es la confianza hacia las autoridades del colegio. Y se arma una batahola que impide pensar. Tal vez este sea un buen momento, en este domingo, para poder pensar cómo hacen los padres también para poder detectar estas cuestiones. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los signos a los que tienen que estar atentos los papás ante los chicos? Bueno, en este caso fueron muy claros. Había nenas de 3 años que decían que el señor de blanco, que es el cocinero, entraba al aula, las llevaba aparte, no se sabe exactamente dónde, las manoseaba y bueno, las besaba de una manera... Claro, pero también dijo un papá que él no había prestado atención a lo que la nena le decía de 3 años. ¿Por qué? Porque en la vorágine a veces que se vive, los padres tampoco tienen un aparato emocional como para poder estar atentos a eso que la nena dice. Por eso un niño necesita del cuerpo y de los ojos y de los oídos de los padres, para que sea el padre el interlocutor que interprete justamente lo que está sucediéndole a ese niño. El padre hacía un mea culpa, yo no la escuché, yo no le presté atención. Entonces, en primer lugar, me parece que ¿cuáles son las señales? Y bueno, la primera es no desoír lo que el niño nos está planteando, o sea, tomarnos media hora para escuchar cuando un niño vuelve del colegio cómo te fue, qué hiciste, qué cosas pasaron. Después hay signos o señales muy evidentes. Los niños entran en una masturbación compulsiva, los niños empiezan a hacerse pis, o de noche pueden descontrolar los esfínteres. Aunque sean tan chiquitos, ¿presentan ese tipo de signos? Sí, aparte los chicos dicen algo impresionante que es, ese señor es malo, porque me hace cosas malas. Porque el niño sabe en algún punto que eso que está pasando es algo... que está fuera de lo normal. Que no es lo que en su casa posiblemente pudiera estar sucediendo. Entonces, los chicos presentan señales. Puede ser problemas en el dormir, llantos, no querer ir a la escuela, este tema de no querer comer y vómitos. No querer comer y vómitos también. Son una serie de... O sea, no es que presenten todos los síntomas. Cada niño va a presentar alguno de estos síntomas. Bueno, hay que tener cuidado especialmente con uno de ellos, el de no quiero ir a la escuela, porque los chicos normalmente, la mayoría no quieren ir a la escuela. Si vos les preguntás a chicos de cualquier edad, te van a decir, ¿querés ir a la escuela? Y van a decir, no, no tengo ganas. Pero estamos hablando de los chiquitos. El chiquito de jardín, estos chicos son de jardín. En general quiere ir a la escuela. Es muy raro que un niño de jardín no quiera ir a la escuela. Eso puede pasar en latencia a partir de los 6 años. Pero los niños de jardín, cuando los atienden bien, cuando juegan con ellos, cuando las maestras son cariñosas, los chicos quieren ir al jardín. Es muy raro que los chicos de jardín no quieran ir. Es la mejor etapa en general. Entonces, acá 2 cosas. En primer lugar, el padre tiene derecho y tiene la obligación de estar muy cercana, de estar ellos cercanos a la escuela. Y hay algo que yo quiero plantear, que cuando me dieron el tema me puse a reflexionar, que es que las autoridades, y el padre tiene que reclamarlo, tienen la obligación de presentar a todo su personal. Y creo que habría que presentar una historia o una ficha de la historia de esos, digamos, integrantes, ¿no? Así como los docentes le piden la historia a los padres, le toman pelos y señales, ¿por qué no hacer esto como en un ida y vuelta? Para todo el personal, que por lo menos el que tenga contacto con los chicos, ¿no?
todo el personal, tenga o no tenga contactos, porque en realidad en las escuelas todos tienen contactos con los chicos. Ahora, llama la atención de que los chicos hayan tenido la posibilidad de quedarse, o que el cocinero haya tenido la posibilidad de quedarse solo con los chicos. Es decir, que hay un momento, decían que el cocinero tenía también oportunidad de entrar al aula. Hay un momento del almuerzo en que el cocinero estaba solo, no había ni siquiera un celador, no había ningún docente presente durante el almuerzo de los chicos. Bueno, eso es un tema muy interesante el que está planteando Bernardo, porque la pregunta es, ¿el equipo jerárquico, digamos, las autoridades, sabían de esta situación anómala? ¿La conocían? Sí. Si la conocían, ¿por qué la permitían? Bueno, es de pensar que no, ¿no? Es de pensar que no lo conocían. Claro, pero entonces acá hay una ruptura en esto que se llama la mirada protectora de los directivos respecto de lo que pasa en su propia escuela. Un directivo tiene que estar atento en las aulas, tiene que recorrer las aulas, tiene que hablar con su personal, tiene que haber reuniones para ver qué es lo que está pasando. Porque si un directivo hubiera escuchado que realmente estaba el cocinero en vez de la docente, tal vez el directivo se hubiera preguntado, epa, ¿por qué está el cocinero? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, ahí me parece que fallaron y se cortaron algunas líneas en la cadena sucesoria que tiene que ver con esto de cuidar al niño. El niño es la pieza, es el engranaje, es el más frágil, el más débil y el más indefenso, porque el niño todo el tiempo confía en su adulto, no tiene otra manera de construir identidad y subjetividad, es la confianza. Acá las autoridades, por no ver, por irresponsables o por lo que fueran, no pudieron proteger a estos niños de esta cuestión de decir, bueno, tenés un adulto que te cuida y no que te manosea y que te toca en aquellas zonas tan sensibles donde producen en el niño situaciones, digamos, de alto voltaje. O sea, la destrucción que se hace a nivel del yo, de la percepción de la realidad interna, de la realidad externa, del vínculo con los otros, a partir de esta experiencia tan de alto voltaje, va produciendo daños que pueden llegar a ser irreparables en la estructura psíquica, en el crecimiento de un niño. A ver, pasándolo más en limpio, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar el abuso a una edad tan temprana, donde los chicos son tan inocentes, tan sensibles como los 3, 4 años de edad? Vamos a tomarlo como prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria sería lo que estamos haciendo ahora, difundir cómo detectar situaciones en niños y qué tiene que hacer el padre con la escuela y todo el personal que ingresa a trabajar con su hijo. Esto es prevención primaria. En la prevención secundaria es cuando el hecho ya está, como pasó en Castelar, que no se sabe si fueron pocas veces o muchas veces, pero en realidad si son pocas veces, ahí estamos a tiempo de hacer el corte y tratar de sacar a ese niño de esa experiencia. En la terciaria es cuando ya esto ocurrió a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer con estas cuestiones? Lo que hay que hacer es poder hablar con los niños, pero además cuáles son las secuelas que quedan. Y es esto, el chico empieza a perder la confianza en el adulto que le está enseñando. Y acá hay una cosa muy importante, Bernardo, ¿cómo arma el padre el vínculo de confianza con su hijo? Porque si el padre no puede armar eso que es el tiempo a dedicarle a un niño, no es cierto eso que lo que importa es la calidad y no la cantidad. No es una mentira grande como una casa. Importa todo. Importa calidad e importa cantidad. Pero también importa percepción. Como es tan angustiante el tema del abuso sexual, es tan angustiante para los padres, ¿qué le pasa a un padre que escucha esto? En general lo niega. Hace como que no lo escuchó, porque produce en su propia cabeza un impacto de cerramiento. Se le cierra la posibilidad de cuestionar, queda paralizado. De ahí hay que salir. Por eso estas salidas televisivas son tan buenas, porque rompemos el secreto y rompemos la inhibición. El niño queda inhibido. El niño queda reprimido hacia adentro, el niño queda con montos de angustia que nos puede expresar. El niño puede hablar diciendo ese hombre es malo, pero ¿cómo reacciona el niño? En el cuerpo, la caja de resonancia donde va el impacto emocional de esto, que es una fuerte carga de erotismo, porque ¿qué hace el adulto perverso? Arrasa con el cuerpo del niño, lo toca, lo manosea, lo fricciona, le mete los dedos en cualquiera de las zonas que nos podamos imaginar, lo lastima.
y el niño queda preso, inmóvil, de sensaciones que se le confunden entre placenteras y culpógenas, porque dice, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? El niño no puede razonar, me están avasallando. No, porque no está preparado y además no tiene la madurez tampoco psicológica ni racional para hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil de un abusador de menores bueno, en este caso de los chicos? Porque es muy difícil meterse en la cabeza de una persona que se aprovecha de una criatura, ¿no? ¿Cómo funciona la mente? Digamos, ¿puede haber antecedentes en la infancia del mismo abusador que expliquen, no necesariamente de abuso, pero que expliquen ese tipo de conducta? ¿Cómo es la mente de un abusador? Bueno, en primer lugar voy a decir que abusador es sinónimo de perverso. Sí. La perversión es un cuadro muy complejo. Está estudiado muchísimo por María Irigoyen, porque trabajó justamente con gente en la cárcel, y donde, bueno, la perversión ahí estaba a la orden del día. Y es diferente de un psicópata. El perverso justamente va a transgredir, a romper la barrera que tiene que ver con la protección de ese niño cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construye un perverso? En familias que de alguna manera también se dice hubo situaciones de abuso perverso sobre el niño. Claro. Hay más casos de abuso sexual de lo que están denunciados. Se denuncia el 20% y se cree que el 70% de la población ha sido abusada. Yo en esta semana recibí 4 mujeres abusadas en su infancia. Pero abusadas, ¿en qué sentido? Puede ser en una plaza, no significa que solamente sea la gente que está en torno a la familia. Puede haber sido que pasó por una plaza, apareció alguien, la manoseó, la violó, lo que fuera. Hay situaciones puntuales, ¿sí? Entonces, el perverso en general es alguien que ha tenido una carencia afectiva gravísima y una distorsión, en el sentido que también sus padres, los que se suponen que son los que cuidan, los que protegen, los protectores, no supieron qué hacer con el cuerpo del niño. Porque en la construcción psíquica hay una cosa importante que tiene que ver como cuánto el padre puede mirar a ese niño con ternura y no de una manera realmente lasciva. Claro. Es muy distinto limpiar a la niña o al niño, que la mamá agarra la esponja, le limpia la colita y qué sé yo, de aquel que se detiene a producir un efecto diferente. ¿Cuál es el efecto? Erotizar esa zona, friccionarla, porque es para su placer. ¿Pero hay padres que hacen eso con los chicos? Y los perversos lo hacen. Los perversos lo hacen. Por supuesto, hay padres perversos, Hay, claro. Sí, bueno, los padres abusadores y demás, pero digo que simplemente se queden en eso. Hay padres que evidentemente sí, que lo hacen. Hay padres que pueden ver a su criatura de otra manera. Una personita que hay que cuidar con ternura, pero porque ellos, en su historia personal, han sido personas tiernas, personas cuidadas, personas respetadas, ¿sí? Esto tiene que ver con la sexualidad, porque hoy lo que quisiera plantear es que está la sexualidad sana. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Porque en realidad no hablamos de sexualidad sana. Estamos todo el tiempo hablando de lo que es más traumático, que son los abusos. Pero tenemos que hablar de la sexualidad sana. Si un padre siente de pronto por la mirada, mira a su hija o a su hijo de una manera lasciva, como que le provoca algo, ese padre tiene que ir inmediatamente a consultar. Si es que tiene un yo observador que le permite decir, acá algo no funciona, que tenga un radar interno que le diga que no funciona. Y si tiene la honestidad de aceptarlo y de tomar la decisión, ¿no? De someterse a un tratamiento, por lo menos la voluntad, la apertura de iniciar un camino en ese sentido. Pero quería preguntarle, digo, entonces de lo que usted me dice, no se desprende que necesariamente el abusador tenga que haber sido abusado. No es necesariamente así. Los estudios que hay dicen que a veces sí, que son personas que han sido abusadas. Pero bueno, estamos, como quien dice siempre, en estudios, investigando. Puede ocurrir que haya alguno que no lo haya sido. Pero de todas maneras fue tratado de una manera humillante. Claro. O sea, ¿hubo algún tipo de humillación? Hubo algún tipo de humillación, de vejación verbal. Puede ser de vejación verbal. Es que no hay que confundir lo que es el amor y el cariño genuinos con el maltrato verbal. Esto está muy en relación con la violencia, porque el abuso es un acto violento, ¿no es cierto? Es un acto violento. Claro. Y el abusador, digamos, el que es abusado o no abusado, el perverso de alguna manera, puede haber tenido también una infancia de privaciones, pero voy a aclarar a qué nivel las privaciones. A nivel emocional, que es de lo que no se habla.
No se habla de lo emocional. Es un chico que no fue tratado a tiempo en sus necesidades, no se le dio la mamadera cuando la necesitaba, no se lo cambió de la manera adecuada, se lo puede haber dejado, como quien dice, sucio, muerto de hambre. Son chicos que realmente no han tenido la fortuna de haber tenido padres en sintonía, o ambiente, no padres solamente, un ambiente, una abuela, una tía, que hubieran estado en sintonía de decir cuáles son las necesidades de mi pequeño, que lo van a cubrir y lo van a colmar frente a las tensiones internas. ¿Por qué? Porque estamos construidos de sexualidad, desde lo oral, desde de chupar, el niño chupa para poder alimentarse, toda la zona anal, uretral y genital, o sea, todas las zonas erógenas que tenemos. Entonces, me parece que es importante entender que se forma un perverso a partir de falencias, de faltas, pero faltas reales y concretas, donde no hubo alguien que sostuviera esas necesidades y requerimientos de satisfacción, digamos, adecuadas. Le quería preguntar por los padres, que es una tendencia ya desde hace muchos años, pero una práctica en realidad. Los padres que se bañan con los chicos, ¿no? Completamente desnudos. Digo, ¿eso no vulnera de alguna manera la inocencia de los chicos? Totalmente. Es que nosotros no somos un país sueco. En Suecia manejan el cuerpo de otra manera. Nosotros somos un país latino, donde somos calentones, digamos. Todo nos erotiza, todo nos inquieta, etcétera. Realmente en nuestro país no está aconsejado que los padres se bañen juntos. Yo he tenido varios casos de esos, donde la madre con el niño de 13 años decidió decirle que no se bañaban juntos. Bueno, voy a decir algo. ¿Pero el niño de qué edad? 13 años. Bueno, pero claro, si un adolescente que ya... Bueno. Y donde voy a decir algo un poco fuerte, ¿eh? Sí. Cuando el joven intentó hacerle a la madre algo que tenía que ver, como chupar como si fuera un bebé, pero ya no era un bebé porque tenía todas sus hormonas en funcionamiento, la madre ahí dijo, no, ¿qué estoy haciendo? Pero era ya un poco tarde, porque ya ese chico había sido erotizado con el cuerpo de esta madre a lo largo de 13 años. Ahí había componentes perversos en esta madre. Por supuesto no volvió más al consultorio, porque los perversos no se atienden psicológicamente, nunca llegan a los consultorios. Entonces, en nuestro país tenemos que tener mucho cuidado con esas prácticas de decir, bueno, ando desnuda en bombacha y corpiño. Muchas madres andan en bombacha y corpiño por toda la casa. Los padres, bueno, en calzoncillos, en boxer, en lo que tengan. Y de nuevo, no aparece el pudor. El pudor en los padres, el pudor del cuidado del cuerpo de ellos, el pudor, digamos, también en los niños, porque así como decimos que una madre y padre tierno, cuando lava, no está buscando otra intencionalidad, también es cierto, habrá que ver a aquellos padres que se sienten como muy progres, de decir, bueno, mis hijos se bancan que yo ande desnudo o ande en ropa interior por toda la casa. Y acá es no percibir la sensibilidad de ese niño. Le consulto por la prevención al revés. Estábamos hablando cómo los padres se dan cuenta si en la escuela un chico puede estar siendo víctima de un abuso. Ahora, ¿cómo los docentes se dan cuenta si un chico puede estar siendo víctima de abuso en la casa? Por los mismos síntomas. Los síntomas son los mismos. En general hay una masturbación compulsiva, se rascan todo el tiempo la zona genital. En general son chicos que lloran, están como muy llorosos. Y si uno tiene una buena relación, lo que pasa es que, claro, hay que entrenar a los docentes para poder preguntar si es que no tienen un gabinete psicológico. Lo ideal es que la escuela tuvieran un psicólogo, no psicopedagogo, psicólogo. Un psicólogo, que tenemos una formación realmente que trabajamos con todo el desarrollo psi. Entonces es importante, si no lo tienen en las escuelas, que hubiera talleres adentro de las escuelas para trabajar el tema de cómo detectar a ese niño que es golpeado, que llora, que viene con moretones, que se toca esa zona tan sensible, que de alguna manera uno lo nota que es un chico que está inquieto, y que posiblemente se hace un buen vínculo con el docente. Lo que pasa es que hay que ver si el docente tiene el tiempo necesario para poder conversar con ese niño. Evidentemente, los chicos son muy honestos, dicen lo que pasa. Y los chicos normalmente en la escuela, sobre todo los de jardín, cuentan lo que pasa en la casa. Cuentan lo que pasa en la casa. Mi mamá se peleó. Mi papá le dijo a mi mamá tal cosa. Claro, mi mamá quemó la comida, o hoy mi mamá quemó tal cosa. Los chicos, es que lo que pasa es que nos estamos desacostumbrando a escuchar, a tomarnos el tiempo para la mirada,
para la escucha y sobre todo para la contención. ¿Qué quiero decir con la contención? La contención tiene que ver con escuchar y mirar, pero para eso el docente también tiene que tener integrado en su formación dinámica de grupo, que no la tienen, los docentes no tienen formación en dinámica de grupo, y formación también en qué cosas al docente lo han perturbado a lo largo de su vida. Esto se llama identidad ocupacional. ¿Por qué la identidad ocupacional? Porque el docente es una persona que le han pasado cosas. Y lo que le ha pasado, ¿puede haber un docente abusado? Puede haber. ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está escrito? ¿Cómo elaboró ese docente abusado? O directivo, o inspector, no sabemos. ¿Cómo lo elaboró para poder escuchar? El que fue abusado, en general, tiene una oclusión. No puede escuchar esas situaciones que generan tanta angustia. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, como usted decía, Bernardo, hay que sincerarse, hay que empezar a trabajar en serio cuál fue la infancia, cuál fue el derrotero de ese docente, pero no para atacarlo y expulsarlo del sistema, sino para traerlo con nuevas herramientas y conocimientos para que pueda detectar a tiempo lo que puede estar pasando en la casa de un niño. Un tema que está relacionado, que se me ocurre preguntarle ahora, es el de los padres. Hay padres que están en proceso de separación, en proceso de divorcio, y normalmente, bueno, no quiero generalizar, pero se han escuchado casos de madres que programan a los chicos para que acusen falsamente a los padres de abuso. Eso es bastante, se ha visto, ¿no? Sí, se ha visto. Lo que pasa es que eso se resuelve de una manera muy sencilla, Bernardo. Los equipos de tribunales tienen equipos de psicólogos muy bien entrenados, pero muy bien entrenados. Entonces detectan las mentiras en la madre. Lo que pasa es que el circuito es tan largo, yo una vez trabajé con la doctora Fariña, que me dijo, licenciada, es tan largo el circuito, porque hace todo un circuito penal, porque el padre justamente vino a consultarme porque hacía 5 años que no podía ver al hijo. Claro. Entonces, tenía un diagnóstico esta señora de, ella era psicótica, o sea, inventaba cosas para quedarse con el bebé, pero tenía una patología esta mamá. Bueno, la doctora Fariña lo sabía, estaba la revinculación, pero eran tan largos los procesos que no se podían hacer. Esto se detecta. Los tribunales con sus equipos lo detectan rápidamente. El problema son los tiempos que tiene la justicia. Los trámites son lamentablemente lentos, ¿no? Los horarios, o sea, cuando le dan las fechas, por ahí le dan una cámara Gesell para, qué sé yo, 6 meses. No sirve eso. Claro. Las cosas hay que hacerlas in situ, en el momento, como decía una mamá. Y también quisiera hablar de esto. La mamá decía, ¿cómo es posible? Quería creerle a los chicos también, separarlo del cargo, hacer los estudios. Por supuesto que si fuera el caso que usted dice, que fuera inocente, bueno, hay que pedir las disculpas y la reparación que corresponda. Pero en principio hay que creerle y escuchar a los niños. Y por último, supongo que existen tratamientos, ¿no?, para recuperar a los chicos que fueron víctimas de una situación como esta. Sí, acá el punto más importante son los padres. ¿Por qué digo esto? Porque como veíamos en lo que pasaron aquí, ¿no?, en el avance, esto que ustedes, ¿cómo le llaman? El compendio. Sí, el informe. El informe. Como decían ahí, los veía a los papás muy desesperados, muy angustiados. Y bueno, no es para menos, ¿no? Por supuesto, es comprensible, pero ahí tiene que haber
una psicóloga, un equipo donde trabaja con la familia, trabaja con los padres en primer lugar para bajarles la culpa, para recuperar los padres la confianza en ellos mismos, para poder seguir acompañando al niño, porque la culpa, a pesar de que lo decimos muy sencillamente, la verdad que no es tan fácil de elaborar. Si el padre siente culpa, puede llegar a destrozarse él y sin darse cuenta destrozar el vínculo familiar y con el niño. Los padres tienen que estar sostenidos, contenidos y acompañados para que bajen la culpa, recuperen la confianza, la percepción y sobre todo, y esto es lo más importante, el niño también tiene que trabajar no hablando todo el tiempo. La técnica no es hablar sobre el episodio, justamente más alejado que eso no hay que hablar de eso. Lo que hay que trabajar es en juegos, cómo el niño lo va trayendo, de qué manera. Si es chiquito y fue pocas veces, eso se elabora perfectamente bien y no va a tener ningún tipo de secuelas. El tema es con los púberes o con los adolescentes, que es mucho más grave porque a lo mejor fueron situaciones a lo largo del tiempo. Lo que daña es lo que se continúa como abuso a lo largo del tiempo. Bueno, evidentemente hay mucho para trabajar en todo esto para no tener que lamentar casos como este. ¿No están bien preparados en general los docentes? Ya sé que me va a contestar que no, para este tipo de casos. No, no están preparados. Pero no están preparados porque hay un problema en la escuela. No sé si es ministerio, no sé exactamente, pero que es que no dan formación sobre sexualidad. Creo que hay ahora. Por lo menos yo trabajé en Jujuy y las docentes me contaban que les están dando a ellas una capacitación para trabajar la sexualidad normal, ¿no? Entonces ahí detectaban después los casos de abuso, porque se permitía hablar. Si uno abre la puerta desde el docente, de la confianza, el niño viene y cuenta. Pero el primero que tiene que tener las herramientas de conocimiento para ver qué le pasa con el tema, ¿quién es? El docente tiene que, digamos, tener los elementos para decir, esto me angustia, no me angustia, cómo lo estudio, cómo lo trabajo, cómo lo abordo, qué me pasa a mí, pero en talleres, pero no talleres de una jornada de 4 horas, talleres en serio a lo largo de un año. Lo que pasa es que eso en la práctica supongo que debe ser muy difícil. Hay cursos de chicos que tienen, no sé, 30 alumnos y es imposible que el docente le preste atención a todos los chicos de una manera, digamos, detallada, satisfactoria, ¿no? Sí, pero el docente, a ver, voy a decir algo que a mí me resulta útil, la conexión que el docente tenga con él mismo. Lo que da la posibilidad de ser un buen docente y ser alguien que proteja en estos temas y en otros tantos, es la conexión del docente consigo misma. Como cuánto el docente puede darse cuenta de que ese tema lo perturba. Pero se tiene que dar cuenta, para eso tiene que haber talleres en la escuela, para poder trabajar un yo observador que le diga, y que ella, el docente, varón o mujer, diga, esto me trae problema. ¿Es vergonzoso? No. ¿Cómo es la docencia? ¿Cuál es el sentido de estudiar y la docencia? La curiosidad por lo desconocido. Eso es ser docente, la curiosidad por el mundo, abrirse al mundo, a las cosas novedosas que producen frustración, producen angustia, pero uno tiene que tomar ahí las riendas y decir, bueno, esto me angustia, pero ¿qué hago con esto? ¿Lo meto bajo la alfombra, bajo la persiana o me hago cargo y empiezo a estudiar este tema? ¿Con quién? ¿Con mis colegas? ¿Con un psicólogo? ¿A dónde voy a buscar si la escuela no me da las herramientas, las posibilidades de ser mejor docente y mejor persona con mis alumnos? Entonces el docente, si está entrenado, si ha hecho este trabajo, criar a un hijo como ser docente implica trabajo. Tenemos que volver a la idea de estudio y trabajo, perseverancia, constancia, ¿no? Estar con el tema allí, metidos, y decir, me angustia, bueno, voy, lloro un rato, me tomo un cafecito, me como unas galletitas, vuelvo, no puedo sola, busco quien me acompañe. Y los docentes tienen que exigir todo el tiempo que les den, insisto, no una jornada, sino talleres para ser mejores docentes y mejores personas. Entonces el docente entrenado, y muchos docentes tienen una percepción a flor de piel, van a detectar lo que pasa, porque también lo que hay que lograr hoy día es lo que es el lazo fraternal entre los chicos. ¿Qué es el lazo fraternal? La posibilidad de que el chico piense en el nosotros, que el otro es un semejante, al cual si le pasa algo, yo me entero y le puedo pedir auxilio al preceptor, si son adolescentes, al directivo, si hay una buena relación, al docente mismo, si también hay buena relación. El docente no puede perder 3 cosas en su objetivo, que es saber, tener pasión, transmitir, aceptar lo que no sabe, pero sobre todo generar confianza en su alumno. Todo esto tiene que llegar a...
Doctora, muchísimas gracias. No, Bernardo, muchas gracias por todo este tiempo. Ojalá le haya servido a la audiencia, porque la idea de esta salida es lograr la prevención, el conocimiento y la información. Sirve mucho. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Bernardo, gracias. Vamos a hacer una pausa muy, pero muy breve. Enseguida venimos.